7 principios para ser prosperados, para quitar toda pobreza de nuestras vidas, para quitar toda limitación, todo estancamiento. Hermanos, la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el corazón de Dios es que seamos personas bendecidas, que seamos personas que disfrutemos de sus bendiciones. Entonces, el primer principio que vimos la semana pasada es establecer el reino y la presencia de Dios en tu vida y en tu casa. Donde está Dios, hermanos, ahí hay bendición. Si la presencia de Dios habita en tu casa tiene que ser bendecida. Tu vida tiene que ser bendecida si te esfuerzas porque el reino de Dios se establezca en tu vida, para que la presencia de Dios sea una prioridad. El segundo principio para ser prosperados es ser personas obedientes. Obedientes a Dios, obedientes a la palabra. Hermano, en la obediencia hay bendición. La obediencia abre los cielos para que los hijos de Dios sean bendecidos y tengan acceso a sus bendiciones. El tercer principio es que debemos ser personas de fe, que no nos conformemos a nuestra situación que estamos viviendo, que no nos programemos para estar viviendo una vida de pobreza o de escasez o de limitación, de que todo sale mal, de que viene un problema y lo solucionas y viene otro problema. Tenemos que actuar en fe. Dios se agrada, hermanos, cuando sus hijos o sus hijas tenemos confianza en Él, que no vemos los problemas, sino que vemos lo poderoso que es Dios para ayudarnos en esos problemas. No rehuyamos de los problemas, al contrario, dile: Señor, gracias por esta prueba, gracias por este problema, porque quieres formarme, porque quieres enseñarme a depender de ti. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que tú seas prosperado, tienes que tener fe de que Dios quiere y puede prosperarte, de que Dios puede bendecirte. El cuarto principio para ser prosperados es generosidad. Es necesario luchar contra la avaricia y el egoísmo que se levanta en contra de nuestras vidas. Estas dos cosas, la avaricia y el egoísmo, nos impiden dar y ser generosos. Dice la palabra que hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, dice la palabra, será prosperada. Proverbios 11, 24 y 25 nos dice esto. Hermano, en la generosidad Dios se agrada. Dios se alegra cuando nosotros somos personas que sabemos dar a los demás, que sabemos ayudar a la gente que lo necesita. Entonces, el alma generosa, dice, como les dije, dice la palabra, será prosperada. Mire, en Palestina hay 2 mares que son alimentados por el río Jordán. Uno de estos es ese río baja el agua de las cordilleras, de los montes, y va a parar a un mar que se llama el mar de Galilea. En ese mar es próspero ese mar. Tiene las aguas brillantes, tiene muchos peces. La gente se deleita en ir a ese mar, disfruta. Los niños disfrutan estar en ese mar porque es muy bueno. La gente hace sus casas alrededor porque quiere estar cerca de ese mar. Bueno, pero el río Jordán también alimenta otro mar. Pero la diferencia es que en este mar sus aguas están podridas, no hay peces. La gente no quiere pasar por ahí porque tiene un panorama desalentador. No quiere pasar, está feo ese mar.
pero ambos mares son alimentados del mismo río Jordán. Ese mar que por el cual nadie quiere pasar se llama Mar Muerto. Entonces, la diferencia es que las aguas que bajan del Jordán y alimentan el mar de Galilea, ese mar de Galilea no retiene las aguas, sino que las pasa a otros lugares. Sabe dar ese mar. Pero el Mar Muerto, la diferencia es que el agua se estanca ahí. No la reparte para ningún lado, por lo tanto se echa a perder. Entonces, esto nos habla también, hermanos, de que cuando damos, somos personas que la gente quiere estar con nosotros. Somos personas en las cuales la gente nos ve de una manera especial. ¿Eres un mar muerto o eres el mar de Galilea? ¿Cuántos mares de Galilea quieren ser aquí? Debemos ser como ese mar de Galilea que da aguas y no retenerlas. Debemos de ser generosos en lo que demos. Ser generoso es saber dar y compartir lo mucho o lo poco que tengamos. Y se supone que debe ser en proporción a lo que tenemos. Pero la experiencia nos dice que dan más quien menos tiene. Fíjese la contradicción. Da más las personas que tienen menos, son las más generosas. Son las que dicen cuando hay una necesidad, son los primeros que dan. La generosidad es una actitud del corazón. Comparte lo que tienes. Dios te ha dado una casa grande. Dale gracias a Dios por esa casa que Dios te ha dado. Y sé hospedador. Comparte también. Dios te ha dado un auto y alguien de tus hermanos ocupa un raite, hazlo con mucho gusto, con agrado. O sea, porque Dios te va a bendecir. Dios te ha dado talentos, ponlos al servicio de la demás gente también. Dios te ha dado economías y si puedes, ayuda a la gente que lo necesita. Es bien importante que demos. Da lo que quieras, pero da. Es bien importante que aprendamos a dar. La genuina generosidad se da cuando, fíjate, cuando no hay para dar y cuando alguien no se lo merece, pero damos. Por ejemplo, los que están en las calles. Hay muchos de ellos, de los que están en las calles, no necesitan, pero no podemos ponernos a investigar si necesitan o no necesitan. Cuando tú puedas, dale a esa gente. Mira, si la gente te está engañando, va a ser problema de ellos. Ellos se van a encargar con Dios, pero tú estás aprendiendo a ser generoso. Pero a veces no quieres ni recibir siquiera un volante que te dan en la calle. Le cierra los vidrios. Ellos están haciendo su trabajo. Tú recibes el volante y punto, nada más. Ellos están haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que ser personas generosas, que demos, que tengamos una actitud que venga de nuestro corazón. Dice la palabra en Mateo 5 que si amas a los que te aman, ¿qué mérito tenemos? Pero, y también en el dar es esto, si das a los que te dan, no hay ningún mérito en eso. ¿Por qué? Porque estás pagando solamente algo. Pero si das a una persona que quizás no se lo merezca, o quizás ni siquiera la conoces, entonces Dios te va a bendecir. Entonces estás aprendiendo a ser generoso. La generosidad abre las puertas de Dios. ¿Quieres que Dios te dé más? Tienes que dar. Dice la palabra que el que reparte, le es añadido más. Dios está buscando canales de bendición. Dios quiere bendecir a la gente y está buscando, hermanos, a personas que sepamos dar para suplir esa necesidad. Pero si cerramos nuestro corazón, si cerramos nuestra mano, estamos reteniendo la bendición. Esa bendición se va a terminar tarde que temprano. Entonces debemos de dar. En 2 de Corintios 8, versículo 1 al 4, búscalo por favor. Dice la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que estaba en necesidad, estaba con pobreza, pero sin embargo, cuando el apóstol Pablo les externó una necesidad, ellos rogaron a Pablo: Señor, permítenos apoyarte, permítenos dar para la iglesia, permítenos dar para que el evangelio siga siendo anunciado. No tenían las economías, estaban pasando limitación, pero eso no era una limitación para ellos, porque dice el apóstol Pablo que dieron más allá de sus fuerzas. Para ellos era un privilegio dar para la obra, para ellos era un privilegio ayudar para que el evangelio de Dios siguiera siendo anunciado. Esa misma mentalidad debe de haber hoy en día. Debe ser un privilegio, hermano, tener la oportunidad de dar para la iglesia, para que el reino de Dios siga siendo anunciado, para que se rompan las fronteras. Pero tenemos que tener un corazón generoso, que aún en nuestra necesidad hay que dar. Aún en medio de lo que pensemos nosotros, hermano, eso es fe precisamente. Eso es poner en práctica la fe, decir, bueno, es como la mujer viuda que llegó el profeta Elías a su casa y le dijo, ¿sabe? Ella solamente tenía un poco de aceite y un poco de harina. Era la última comida que estaba guardando para ella y para su hijo. Dice, voy a preparar esto y nos vamos a dejar morir, porque había sequía y había hambre en Israel. Ella decía, voy a preparar esto y no tenemos más que comer. Nuestros vecinos no tienen que comer. La gente se está muriendo y yo y mi hijo vamos a morir. Pero sin embargo vino el profeta Elías y le dijo, mujer, dame de comer. Y esta mujer dice, bueno, no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite que lo estaba guardando para que mi hijo y yo comiéramos y nos dejáramos morir. Pero esta mujer obedeció y le preparó una torta al profeta Elías. Ella actuó en fe. Ella era una mujer que sabía dar. La palabra de Dios dice que una vez que el profeta Elías comió, le dijo, mira, de lo que quedó, de lo poco que quedó de aceite y de harina, antes de que prepares para ustedes, ve y pide todas las vasijas que puedas encontrar, muchas vasijas, ve y consíguelas. El aceite era un material muy caro. Entonces, hermano, esta mujer tuvo provisión, no murió. El aceite fue multiplicado de una manera sobrenatural. Eso es lo que Dios hace en el corazón generoso, en aquellos que sabemos dar. Dios multiplica nuestras finanzas, Dios nos da más dinero, nos da más economías para que sigamos dando a la obra y para que sigamos dando a la gente que lo necesita. Debemos de ser generosos. Desarraiga de tu corazón toda avaricia y egoísmo. La generosidad abre las puertas de bendición de Dios sobre tu vida. Si das, Él te da para que sigas dando. Entonces, un principio, si tú quieres ser prosperado, aprendamos a dar. Aprende a compartir con los demás. Y aprende a compartir aún cuando no tengas, porque eso es fe. Porque eso es accionar en base a fe. Si tú quieres dar conforme a lo que tienes, eso tú puedes hacerlo y vas a tener una bendición medida.
Pero si tú actúas en fe, créeme, Dios va a abrir los cielos y va a bendecirte de una manera extraordinaria. Dios lo va a hacer. Recuerdo que una vez estaba en Facebook y me contactó un pastor de Tabasco. Y él me decía, ¿sabes qué? Mi mamá murió. Y él era un pastor de una iglesia muy pequeñita. Y le digo, mira, no puedo, no, te voy a ayudar. Yo no tenía mucho dinero, pero mira, te voy a enviar 500 pesos. Alguna ayuda. Entonces, se me olvidó, ¿no? Resulta que pasó una semana y se me olvidó enviarlo. 2 semanas, digo, y bueno, cuando le deposité un poco más de 500 pesos. Le digo, Señor, por los intereses, ¿no? Entonces, se lo deposité como pude. Y mira, antes, como 2 semanas después, antes del mes, de repente una persona viene y dice, oye, te mandaron este cheque. Y lo abro y era un cheque de $500. O sea, de una persona que nunca en mi vida hubiera pensado que pudiera bendecirme. O sea, Dios me lo multiplicó de una manera sobrenatural, porque Dios no se queda con nada. Dios bendice a la persona generosa. Dios bendice a aquellos que aunque tengas una galleta, la partes en 2 para compartirlo con la gente. Eso es muy importante. ¿Quieres ser prosperado? Aprende a ser generoso. Aprende a dar y vas a ver cómo Dios te bendice. El quinto principio para ser prosperados es gratitud. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos personas agradecidas. Agradécele por todo lo que tienes. Es más, agradécele también por lo que no tienes. Porque si no lo tienes es porque o viene en camino o porque no te conviene tenerlo simplemente. Entonces, debemos ser personas agradecidas. La gratitud produce contentamiento. Primera Timoteo 6, del 6 al 10, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada has traído a este mundo y sin duda nada podrás sacar. Una persona que es agradecida con Dios y con las demás personas que le ayudan, es una persona que vive en paz, que está contenta con lo que tiene. Hay personas que no son felices porque quisieran tener un auto último modelo y se frustran porque no tienen un auto último modelo. Pero dale gracias a Dios que tienes un carrito, que tienes aunque sea un carrito viejito. Dale gracias a Dios. Yo ahorita lo he experimentado en estos días, que se me descompuso mi carro desde el miércoles. Me prestó el carro mi hijo y es un carro que si tú pasas una piedrita bota así fuerte, le suena todo, hasta la tarjeta de circulación le suena, menos el estéreo, ¿verdad? Entonces cuando me bajo dolorido y todo humeado, ¿no? O sea, pero hermano, pero digo, Señor, gracias. Bueno, y es por su gusto, porque yo le di un carro mejor y él lo cambió por eso. Quiere batallar, está bien, ¿no? Pero bueno, entonces pero digo, Señor, gracias porque aunque sea en ese carrito puedo moverme. Y si no tienes carro, dile, Señor, gracias porque tengo salud, porque tengo mis pies y puedo subir el transporte. ¿Sí? Eso se llama ser agradecidos. No te frustres por lo que no tienes. Dile, Señor, gracias por lo que sí tengo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque puedo ver, porque puedo pensar, porque puedo hablar, porque puedo caminar, porque puedo valerme por sí mismo, por el carro que me has dado, por la casa. Hermano, hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios, pero tenemos que ser personas agradecidas para ser prosperados. La Biblia nos habla en Lucas 17,
del 11 al 19, que había 10 leprosos. Ustedes ya lo han escuchado porque lo hemos predicado. Que había 10 leprosos que cuando vieron pasar a Jesús, de lejos le gritaron y le dijeron: Señor, por favor, sánanos. Ellos no podían acercarse a Jesús, así que de lejos le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Estaban destinados a morir. Esas personas estaban destinados a estar en los basureros, a estar alejados de su familia. No contaban para la sociedad, pero cuando escucharon que uno que estaba sanando, que uno que estaba libertando estaba pasando por ahí, no dudaron absolutamente y clamaron a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que quieren? Van a ser sanos, vayan y preséntense al sacerdote. No los sanó inmediatamente. Dios quería probar la fe también de ellos y les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos iban caminando, de repente la lepra desapareció. De repente ellos fueron sanos. Ellos cambió su vida totalmente, porque Jesús es así. Donde está Dios, ahí hay sanidad. Donde está Dios, ahí hay prosperidad. Donde Dios aparece, hermanos, las cosas son de bendición. Y esos hombres fueron sanados. Pero mira, de las 10 personas que fueron sanados, solamente uno regresó para darle gracias a Dios. Y dice que cuando regresó, iba clamando a Dios, iba diciendo: Señor, gracias. Él no podía creerlo. Él, antes de llegar con Jesús, iba clamando a Dios, iba alabando a Dios, iba glorificando a Dios. Y cuando llegó delante de Jesús, se postró a sus pies, se arrodilló ante Él. Y tú puedes imaginarte esa escena. Posiblemente este hombre le decía: Señor, gracias. Gracias porque estaba destinado a morir. Gracias porque no valía nada. Pero por tu mano poderosa, por tu misericordia, me has sanado. Has quitado este azote y te doy gracias. Este hombre fue una persona agradecida. Mira, y Jesús dijo: ¿qué no eran 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien regresase y diere gloria a Dios, sino solamente este extranjero, que ni judío es. A veces así pasa con nosotros. Es más agradecida la persona que nunca ha pisado una iglesia, pero le da gloria a Dios, pero le agradece a Dios por las cosas buenas que hace, aunque no lo conozcan, aunque nadie les haya predicado de Él. Hay mucha ingratitud hoy en día en la sociedad, pero Dios habla que debemos de ser personas agradecidas. Y Jesucristo le dijo a este hombre: mira, vete, tu fe te ha salvado. El agradecimiento no solamente lo sanó a este hombre, sino que recibió la gracia salvadora de Dios, sino que recibió el favor de Dios. Los otros 9 se conformaron con ser sanos, pero esta persona que fue agradecida recibió el favor de Dios, recibió la gracia de Dios, fue prosperado, fue bendecido. Cuando nosotros somos agradecidos, cuando somos personas que con gratitud en nuestro corazón, hermano, Dios nos bendice, Dios nos prospera, alcanzamos el favor y la misericordia de Dios. Pero tenemos que ser gente agradecida. Agradece a Dios, agradécele con todo tu corazón. Ser agradecido con Dios y con las personas que te bendicen abre la bendición de Dios para tu vida. También un sexto principio para ser bendecido, para ser prosperado, es la diligencia. Proverbios 13:4 dice la palabra: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay dos polos opuestos en esta escritura que nos marca. Uno trae pobreza
y el otro trae prosperidad. La flojera, la pereza, la falta de emprender cosas, el negativismo trae pobreza. Pero la persona diligente, dice la palabra, será prosperada. Una persona diligente es aquel que es buen trabajador o buena trabajadora. Es una persona organizada y que hace las cosas con todo su esmero y esfuerzo. O sea, hace las cosas de una manera excelente. Se esfuerza por hacer muy bien su trabajo. Se esfuerza para dar lo mejor de sí en lo que hace. Muchas veces interpretamos mal la palabra de Dios. Pensamos que Dios puede prosperar a una persona teniendo actitudes incorrectas, como por ejemplo no trabajar o ser irresponsables. Dios no puede bendecir a una persona así. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Sí? Eso nos habla de que Dios no va a fomentar la pereza, la falta de visión, la falta de fe. Nosotros debemos ser personas diligentes. Dios prospera a aquellos que aún estando enfermos se van a trabajar. Hay muchos que amanecieron con dolor de cabeza así leve. Ay, no voy a trabajar porque qué tal si me muero allá. Por favor, por un dolor de cabeza no pasa nada. ¿Sí? O los hombres que nos da gripa y sentimos que ya, yo cuando me da gripa casi dejo un testamento para que las cosas queden claras, ¿no? Y porque siento que voy a morir, pero es solamente una gripa. Después digo, es una gripa y me levanto. O sea, eso es. El asunto es que debemos de ser diligentes. Aquellos que, aunque sufran críticas de sus compañeros o de trabajo o de su escuela, son personas que dan lo mejor de sí para el patrón o en su escuela. A veces te van a criticar a ti en tu trabajo, van a decir, oye, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para qué te esfuerzas? Si de todas maneras te van a pagar lo mismo. De todas maneras no, te van a correr y nada te van a dar. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto show? ¿Para qué estudias tanto en la escuela? Pues de todas maneras, ni modo que por un día te vas a ir al cielo, ¿no? Pues no me voy al cielo, pero me voy a la mejor universidad. ¿Sí o no? Entonces, te van a criticar en tu trabajo, te van a criticar en tu escuela, pero tú sí, sé una persona diligente, sé una persona que dé lo mejor de sí. No hay que ser mediocres en lo que hagamos. Debemos de tener excelencia en lo que hagas. Estás estudiando, haz lo mejor de ti. Saca las mejores calificaciones. Esfuérzate, estudia. Hay jóvenes que se frustran porque dicen, tanto que me estuve preparando en oración para este examen y no lo pasé, troné. Pues sí, pero nunca estudiaste. ¿Cómo vas a pasar el examen? Dios no te va a recordar algo que no estudiaste. Dios te va a recordar algo que estudiaste. O sea, debemos de ser personas diligentes en todas las cosas, ya sea en el trabajo, en tu negocio, en la escuela, como ama de casa. ¿Cuántas amas de casa hay aquí o que me están viendo en internet? Hay amas de casa que se la pasan quejando. Dice, ay, vivimos en un país machista. ¿Por qué el hombre no lava? ¿Por qué el hombre no trapea? ¿Por qué el hombre no hace la comida? Y se la pasan quejando. Cuando más en la comida, si la va a hacer de mala gana, mejor no haga. Mejor, yo le digo a mi esposa, ¿no tienes ganas? A veces ella siempre lo hace con buena actitud, pero casi siempre. Pero bueno, entonces
pero pones, no, mi esposa yo le digo que es la mujer maravilla, porque mientras yo haga una cosa, ella hace 10, yo no sé cómo le hace. Le digo, oye, ya te volteaste y no, realmente me asombra, estoy asombrado de eso, o sea, como la capacidad de las mujeres. O yo soy muy lento o ella es muy rápido, muy rápida. Yo creo que ella es muy rápida. Entonces, hermanos, debemos de hacerlo todo. Eres ama de casa, da lo mejor. Esfuérzate por hacer la mejor comida. Esfuérzate por tener tu casa aseada. Esfuérzate por hacerlo mejor y con buena actitud, con buena manera. Eso, hermano, te va a dar gracia delante de Dios. Da lo mejor de ti. Hazlo con excelencia. ¿Y sabes qué? Y con buena actitud. Y Dios pondrá su favor sobre ti. El favor de Dios atrae clientes a los negocios. El favor de Dios, hermano, te promociona en el trabajo donde estás. Cuando tu patrón vea que eres una persona diligente, que eres una persona organizada, que eres una persona responsable, íntegra, que das lo mejor de ti, ¿sabes qué? No va a querer dejarte ir. Cuando tú le digas, sabes, me tengo que cambiar de trabajo, no, dime qué es lo que ocupas. Dime qué, o quieres un aumento de sueldo, te lo voy a dar. Pero hermano, eso es lo que hace, te da el favor de Dios, abre las puertas de bendición a los estudiantes que dan lo mejor de sí, son diligentes. Dios les da acceso a becas, Dios les da acceso a las mejores universidades, aún abre las naciones para que vayan a estudiar a otro lado. Entonces, hermano, lo poco que ganes también, Dios te lo multiplicará sobrenaturalmente. Escucha bien, aunque tú tengas un trabajo que ganes poco, pero si eres una persona que estás aplicando los principios de Dios, eres una persona que tienes el reino de Dios establecido en tu casa, eres una persona obediente a la palabra de Dios, eres una persona de fe y eres una persona generosa, una persona agradecida, entonces lo poco que puedas ganar, Dios te lo va a multiplicar sobrenaturalmente. No te va a hacer falta nada, porque Dios es fiel a su palabra, y si nos esforzamos por vivirla, Dios te va a prosperar. El último principio para ser prosperados es una buena administración. Proverbios 6, versículo 6. También para ser prosperados necesitamos ser buenos administradores. Dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Administrar en términos cristianos es usar con sabiduría las bendiciones que Dios nos da. En consecuencia, la mala administración trae pobreza y muchas veces trae la bancarrota a las personas. Y un problema de esto, la falta de mayordomía o la falta de una buena administración. Mira, una de esas cosas es gastar más de lo que se gana. Es un problema hoy en día. O sea, la gente gasta más de lo que gana. Gana 1,000 pesos, pero gasta 2,000. Digo, ¿cómo le hace? Bueno, es que por sus tarjetas de crédito están sobregiradas. Es que los créditos en Coppel, en FAMSA, ya todo el mundo lo conoce, pero lo conoce porque a todos le deben, ¿no? No porque sea famoso, sino porque deben en todos lados. Entonces, gastar más de lo que ganamos es una mala administración. Usted tiene que decir, a ver, ¿cuánto gano? Gano esta cantidad, y en base a esa cantidad hacer un presupuesto, ¿sí? Para cuidar. El asunto es cuidar las bendiciones que Dios nos da, hacerlo con sabiduría. Y si no tienes sabiduría, dice la palabra que al que no tiene sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará.
Pidamos a Dios sabiduría en este aspecto. No gastemos más de lo que ganamos. Esto crea una esclavitud financiera. Cuando la persona gasta más de lo que gana por una mala administración, no porque tuvo un problema, no porque le pasó algo, sino por una mala administración, entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a deber a los bancos, va a deber a las tiendas, va a deber al vecino, va a deber a su familia y no vive en paz. Es una persona que está esclavo financieramente, no puede dormir. Es más, ni vendiendo todo lo que tiene alcanza a pagar. Eso ya es un problema, ¿eh? O sea, las deudas que tenemos no deben exceder a lo que tú tienes, ya sea en casa o en dinero. No debe de exceder. Si excedió, pídele perdón a Dios, dile: Señor, perdóname y ayúdame, ten misericordia de mí. También hay una mala administración cuando no hay prioridades en el uso de los recursos. Lo que se gana, se gasta. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero se gasta. Yo he visto a veces autos último modelo estacionados afuera de una casa de Infonavit muy pequeñita, de esas dúplex que con trabajos se mete usted y tiene que entrar de ladito para que quepa, ¿no? Porque está tan chiquita que, ¿no? Pero eso sí, tienen un auto último modelo afuera, ¿verdad? Eso que nos habla de prioridades, no nos habla de prioridades. O también comer en los mejores restaurantes, pero carecer en la casa de lo más indispensable. Nos vamos al Sanborns, nos vamos al Pampas, ¿verdad? Pero ya el fin de semana dije: ya se acabó la leche, ya no. Pues ve y dile al Pampas que de los 500 pesos que pagaste por persona te preste 100 pesos para la leche, ¿no? ¿Sí? O sea, no tenemos prioridades. O también comprar ropa de marca, que es carísima, pero batallas para pagar la renta. Y dices: y ya viene la renta la próxima semana. Pues dile al rentero a ver si te acepta los tenis Nike, ¿verdad? O la blusa esa que te costó 500 pesos. O sea, hay personas que toda su vida se pasan rentando. Nunca pueden comprar una casa porque, ¿sabes qué? No hay prioridades en lo que ganan. Y se la pasan toda su vida rentando. Gracias a Dios, yo antes de cumplir los 25 años, yo ya tenía un departamento. Antes de cumplir 25 años. O sea, pero porque recibí de mi madre una enseñanza de administración y aparte estudié contabilidad. Entonces, pero hay personas que nunca pueden salir adelante. Muchos toman casa a crédito, pero la dejan porque no pueden pagar. ¿Por qué? Porque no planearon sus gastos. Entonces debemos de ser personas administradoras. Recuerdo que mi mamá murió hace 7 años, 6 años. Ella compró una casa la estaba pagando. Y cuando ella murió, pues se hizo un relajo en mi casa, con mis hermanos. Total que nos atrasamos en varias mensualidades. Y cuando yo fui al banco para preguntarle para ver cómo solucionarlo, el banco me sacó un historial de todos los pagos y me dijo: mire, yo no sé qué pasó. Todos los pagos están pagados antes del vencimiento. Todos, absolutamente. Todos los pagos de tantos años están pagados mucho antes de que se vencieran. Pero desde la fecha que me dijo que su mamá murió, todos los pagos fueron fuera de tiempo. O sea, eso habla de una buena administración. Mi mamá pagaba aún antes de que se venciera, ella ya estaba pagando y andaba preocupada. Digo: mamá, ¿por qué? Bueno, es que tengo que pagar. ¿Y cuándo se vence el próximo mes? No juegues, mamá, espérate, tranquila. Pero era una persona administradora. Entonces, nosotros debemos de tener prioridades. Atiende primero las prioridades básicas, y en base a eso administra. También
Otra cosa que afecta es derrochar lo que se gana, comprar cosas a crédito, aunque se tenga el dinero para comprarlas de contado. ¿Sabes que comprar cosas a crédito te duplica el precio? 100% más. Pero sin embargo, en Estados Unidos tienen un buen auto, tienen una buena casa, pero no es de ellos. Toda su vida, casi todos, toda su vida se la pasan pagando. Y viven bien, pero son esclavos financieramente. O sea, se nos hace fácil. O las compras compulsivas, mujeres. Van a una tienda y saquean la tienda. O sea, no sé, no les alcanzan 5 horas, 6 horas no les alcanza. O sea, no todas, ¿verdad? Las de aquí no, estoy hablando por otras mujeres, que por ustedes no. O sea, comprar impulsivamente. Mira, cuando tengas hambre, los psicólogos recomiendan que no vayas a comprar despensa. Porque cuando tienes hambre vas a comprar lo que no ocupes. Es más, hasta lo que no te gusta lo vas a comprar porque en ese momento tienes hambre. Entonces, normalmente ve a comer cuando estés llenito, cuando haya salido del buffet, entonces sí, porque vas a comprar estrictamente lo necesario. Entonces, pero tenemos que ser organizados. La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que cada cosa que Dios nos dé, tenemos que disfrutar cada bendición de Dios. Tenemos que aprender, hermanos. Hay gente que aunque tenga dinero no es feliz. Aunque tenga una buena casa, no está disfrutando eso. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová no está ahí. Hermanos, si la bendición de Jehová está contigo, lo poco, lo mucho, lo vas a disfrutar. Vas a ser feliz, vas a estar contento, vas a tener paz, vas a gozar de la bendición de Dios. Pero apliquemos la palabra de Dios. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que no tengamos falta de ningún bien. Es normal que tengamos problemas. Es normal que de repente vienen situaciones, pero ¿sabes qué? Uno no debe de conformarse ahí. Uno no debe de decir, tengo esta limitación, voy a vivir siempre en limitación. No debemos conformarnos, sino, Señor, tú me quieres enseñar algo, ayúdame a entenderlo. ¿Quieres enseñarme a ser generoso? Voy a ser generoso. ¿Quieres enseñarme a ser buen administrador? Perdóname porque he malgastado todas las bendiciones que me has dado, las he derrochado, no he sabido administrarlas. Perdóname, Señor, pero yo sé que tú me vas a prosperar. He sido desobediente a tu palabra, no he tenido como prioridad obedecerte, Señor. Perdóname. Pero hago un compromiso contigo de obedecerte. Hermano, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero apliquemos la palabra. Aplica la palabra de Dios. Si tú aplicas esto, si aplicamos estos 7 principios bíblicos, créeme, tu situación financiera va a empezar a cambiar. Tu situación económica va a empezar a cambiar. Y no depende de lo que ganes, vuelvo a repetir. Eso no importa para Dios. No importa, si fuera por lo que gano, yo ahorita estuviera ya de donde soy. Pero Dios no se basa en eso para hacer cosas grandes, para bendecir a sus hijos. Dios no se basa en eso. Dios se basa en que nos esforcemos por vivir la palabra de Dios, que luchemos por creerla y ponerla en práctica. ¿Cuántos lo quieren hacer? Ponte de pie, por favor.